Amigas y amigos, estamos aquí de nuevo siguiendo en la línea de lo que dejamos planteado en la sesión anterior, ¿no? Hablamos de los enfrentamientos geopolíticos que pueden ser autodestructivos y por eso terminamos también aludiendo a los textos apocalípticos, ¿no? De esa especie de conciencia del riesgo de que todo puede ser por nada autodestructivo, ¿no? Y sin embargo, esa perspectiva lleva a retomar el verdadero significado de la esperanza, a pesar del derrumbe de todas las expectativas, como dice el texto que citamos al final el otro día: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo y levanten sus cabezas, porque está cerca su liberación. Lucas 21, ¿no? El término que aquí emplea Lucas, la liberación, es el término griego apolitrosis, que significa liberación redentora por la sangre sacrificial de Cristo, en este caso, ¿no? Tal como lo desarrolla la carta a los Efesios, San Pablo, ¿no? En el Hijo tenemos la liberación redentora, apolitrosis, ¿no?, por su sangre, el perdón de los pecados, añade. Y en esa misma línea lo desarrolla en la carta grande de Pablo, los Romanos, al capítulo 5, cuando dice: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí es el tema de la redención por la sangre, para redimirnos del pecado, y el pecado es la ruptura con Dios. Éramos enemigos de Dios, bajo su cólera, términos tremendos, éramos enemigos y somos salvos de la cólera de Dios, y tenemos que ser reconciliados con Dios. Toda esa temática es la que marcará la cristología medieval posterior, que tendrá como representante principal la obra famosa de San Anselmo, que es el Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre, se encarnó? Entonces todo el tema de Anselmo es que se hizo hombre porque estaba herida la dignidad divina, y entonces Dios, que es misericordioso, quería que se cumpliera la justicia con respecto a Dios, y con que Dios es un absoluto, digamos, lejano del ser humano. El pecador, que es el pobre ser humano, ha cometido una monstruosidad tal que es incapaz de saldarla, no puede hacerlo, ¿no? Y tiene que haber justicia, y Dios quiere exigir la justicia, y por eso misericordiosamente se encarna para cumplir esa justicia, de manera que Dios mismo asume, se identifica con el pecador ser humano para que pague el ser humano. Jesús, realmente hombre, lo paga, pero es Dios encarnado, y así Dios, que puede saldarlo, porque es de condición divina, lo salda Dios mismo, el único que puede, pero no debe. Y entonces el que debe, que es el ser humano, gracias a que es Dios mismo encarnado, puede ese engranaje, digamos, teológico de saldar la justicia divina herida, ¿no?, que marcó la tradición paulina con la conciencia del pecado humano. Somos pecadores, Dios está en cólera con nosotros, y gracias a la sangre de Cristo nos salva de esa cólera divina, o si no nos rompe la cabeza, ¿no? Ese tema que marca los tremendos temores y todo el acento puesto en el sacrificio de Jesús por su sangre, que nos liberó de ese riesgo de la cólera divina, ¿ya? Toda esa temática, sin embargo,
no toma en cuenta que hay otras dos vertientes teológicas en la tradición cristológica. Por un lado está el texto prepaulino, además, de la primera tradición, que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, anterior a las cartas de Pablo, que él cita como tradición que él ha recibido, el himno a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 siguientes, ¿no? Que lo dice a los de Filipo, diciéndole como modelo, y les dice: siendo Cristo él de condición divina, se autovació de esa dignidad, no tomó en cuenta la dignidad, y por eso se hizo hombre, y hombre en situación de esclavo, y murió como un esclavo, ¿ya? Renunciando a su dignidad divina. Y aquí no hace referencia a una cristología en función de saldar la dignidad divina, no. Dios renuncia a su dignidad divina, por eso se hace hombre y muere crucificado, y en eso reconocemos que es el Señor, Dios identificado con el crucificado, ¿no? Eso es una perspectiva. Y la otra perspectiva, que choca con el tema de la dignidad divina, que es lejana, ¿no?, es precisamente la cercanía de Dios en Jesús, ¿no? Así empieza el Evangelio de Marcos 1:14, ¿no? Cuando irrumpe Jesús, vuelve a Galilea y parte con esas palabras, dice, anunciando la buena nueva, el Evangelio. Y dice en primer lugar: ha llegado el momento ahora en que consiste en que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, se ha acercado. Dios no es una dignidad lejana, es cercano a toda la gente. Por lo tanto, cambien de mentalidad, no tengan mentalidad de una lejanía divina, porque Dios se ha acercado en pasado a Engiken, ¿no? Y por tanto cambien de mentalidad y crean en esa buena nueva, la buena nueva del reino, que es que Dios se ha acercado. No es lejano y castigador, sino cercano a toda la gente de la calle. Y eso marcará textos notables en Lucas capítulo 10, ¿no? Cuando Jesús se emociona de que esos sencillos discípulos de él han hecho la experiencia de predicar el reino y vuelven contentos, y dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, este misterio del reino, de cercanía del reino, y lo has revelado a los pequeños, a los nepioi. Sí, Padre, porque tú eres así, eres de cercanía, no de lejanía, ¿ya? Y en el capítulo 12 del mismo Lucas dirá también en la misma línea, versículo 32, no temas, pequeño rebaño, les dice, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. A vosotros, pobre rebaño, ¿ya? Le ha parecido bien ser eudokesan. Ha sido la buena voluntad de Dios daros el reino. Por tanto, el reino de Dios se ha acercado. Eso es la buena nueva, la cercanía de Dios. Y no el Dios lejano y castigador, que quiere vengarse porque hemos pasado a llevar su dignidad. Entonces, ese llamado de la cercanía de Dios a los pobres dio, sin embargo, origen en América Latina a la teología de la liberación, ¿ya? Pero ahí se convirtió en una teología política, un descubrimiento de que Dios está cercano a los pobres, y entonces la teología de la liberación es, por tanto, hay que trabajar en la línea de los pobres y por los pobres y con los pobres, ¿no? En su misma línea, para liberarlos de la opresión, y transforma esa teología de cercanía a los pobres del reino en una lucha por la justicia que los libere de la opresión, ¿ya? Que los libere de la opresión, que no sea solo misericordia, que es el texto fundamental de Mateo 25 también, ¿no? Todo lo que han hecho a uno de estos, con quienes yo me he identificado, me he acercado, los pobres, ¿no? A mí me lo hicieron, ¿ya? Por tanto, así como Dios se acerca a los más pobres, a los últimos de todos, el agistón, dice el texto de Mateo 25,
decidan por los más pobres también, ¿no? Decidan por ellos y con ellos, ¿no? Y ahí surge todo el tema, y por tanto, no solo sean misericordiosos, como dice el 25, capítulo de Mateo, ¿no? Sino que esa misericordia tiene que ir a las raíces del problema, que es la injusticia. Y por tanto tienen que luchar contra la injusticia. Hay una teología política vinculada a eso, que eso marcará la teología de la liberación primera, una cierta cercanía con la hipótesis marxista de también luchar por los pobres para cambiar el sistema, ¿no? Superar el sistema injusto, ¿ya? Y ahí la diferencia que marcaba y que fue el problema siempre entre la teología de la liberación y el marxismo era el medio para hacerlo, si podía ser violento o no. Y una diferencia siempre se acentuaba que era el tema marxista era más maquiavélico, marxista, que era usando la violencia en función de esa meta utópica. En cambio, la teología cristiana de liberación era buscar la misma meta, pero con medios no violentos, ¿ya? Aunque había casos en que se daba también la justificación de cierta violencia como mal menor. Se dio en el caso colombiano del cura Camilo Torres, guerrillero, o bien temas como cierto apoyo incluso de obispos a la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza. Había temas por el tema del mal menor, ¿no? Ahora, ese llamado al cambio político, propio de la teología de la liberación, tenía su centro principal en la cristología, obviamente, y en una cristología que ponía el acento en el redescubrimiento del Jesús histórico, más que el Cristo glorificado, simplemente el Jesús histórico, y ver cómo la resurrección ratificaba lo que había sido el Jesús histórico. Le había dado Dios, le había dado la razón al Jesús histórico, resucitándolo, ratificando su causa. Y ahí cobraba un tremendo interés el Jesús de la historia, que luchó para superar la opresión de los pobres tullidos de todo tipo, y de ahí viene todo el tema de la curación, el feliz de los pobres, y todo el reino de Dios es para los pobres, ¿no? Y el mismo Dios se ha encarnado en el Jesús histórico, que es un Jesús nazareno, se encarna en un pobre, en un condicionamiento de pobreza. Ya, por tanto, no es una encarnación en general, se hizo hombre Jesús, en Jesús Nazaret, un pobre nazareno, que murió crucificado, maldito de Dios al que cuelga en el madero. Por tanto, es la irrupción en que Dios se hace personalmente un pobre hombre, ¿ya? Ahora, ahí había todo un tema de historia de la cristología, de qué es lo que buscaba Jesús. Y parece ser que Jesús estaba también él mismo convencido de que Dios a través de él cambiaría la situación, irrumpiría el reino de Dios con un reino de mayor justicia, de superación de las opresiones, ¿no? Y él luchó por eso, incluso se enfrentó, sabiendo que lo iban a matar, confiando en que Dios suscitaría esa irrupción, aun cuando aparecen también las dudas que tenía Jesús en Getsemaní, o la forma como Marcos pone al crucificado Jesús: ¿por qué me has abandonado? La duda de Jesús de si realmente irrumpirá el reino a pesar de que él esté muerto, o hasta ahí quedará todas las expectativas utópicas derrumbadas con él. Entonces, sus mismos discípulos, cuando muere Jesús crucificado, se les derrumba la utopía. Ellos creían que en vida de Jesús sería el líder que irrumpiría el reino de Dios con él. Y al morir crucificado, todos lo abandonan decepcionados. Judas ya antes lo ha traicionado, decepcionado, no les servía de líder. Esperaban un líder en la línea del celotismo y no un crucificado, y por eso lo traicionó. Queda todo en el aire. Y sin embargo, cuando viene la experiencia de que resucitó, esa experiencia vuelve a retomar la primera comunidad cristiana, los discípulos, retomar la expectativa convertida en esperanza, pero es expectativa. Creían que
ocurriría en esta tierra la irrupción del reino de Dios, y que ese Jesús muerto, resucitado, volvería. Y surge la expectativa del retorno de Jesús para irrumpir el reino con él, el Maranatá, ¿no? Eso está, por ejemplo, puesto en boca de Jesús mismo como expectativa en Mateo 24, ¿no? No pasará esta generación antes que vuelva el Hijo del Hombre. Dio origen a que, por tanto, sería inminente ese retorno y la irrupción del reino. Eso lo tomó el mismo Pablo en el texto más antiguo del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Anterior a los evangelios, ¿no? Y es la primera carta, el primer texto de todo el Nuevo Testamento. Pablo estaba convencido de esa inminencia de la irrupción del reino de Dios con el resucitado. Y dice ahí, el versículo 15 en adelante, dice, nosotros los que, dice, os decimos esto como palabra del Señor. ¿Dónde está esa palabra? En textos como el que cité antes, que aparece en el Evangelio. No pasará esta generación antes que el Hijo del Hombre vuelva, ¿no? Y no se terminarán las ciudades de Israel, que no eran tantas, y el Hijo del Hombre volverá. Dice, os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor. Pablo está convencido de que a él lo pillará vivo, porque no pasa esa generación y ahora también. Obviamente murió Pablo y no había habido la irrupción. Entonces vino todas esas expectativas milenaristas, será a final del milenio o del segundo milenio, los adventistas en cualquier momento irrumpirá por las nubes, ¿no? Toda esa expectativa, que es expectativa de la irrupción del reino de esa forma, que han fallado siempre y seguirán fallando, ¿no? Entonces, al no irrumpir, ese modelo, digamos, de la falla de expectativas y la crisis que produce el que no irrumpe, en la tradición cristiana, ¿no? Se aplicó también a lo que pasó en la teología de la liberación, que inicialmente, en la primera teología de la liberación, había expectativas de que era posible, digamos, lograr la utopía del cambio social en este mundo. Y eran luchas, aunque había mártires para eso, pero vendría. Ahora, vinieron, y de hecho ahí incluso en la primera teología de la liberación, por ejemplo, había, vinculado a Medellín, había una expectativa de lucha política en que quedaba como fuera de lugar la religiosidad popular, como alienación. Lo que valía era la lucha por el cambio ahora y no el consuelo de la religiosidad popular, que se veía como consoladora, ¿no? Solo, qué sé yo, grandes autores de teología de la liberación, como John Sobrino, jesuita, ¿no? Se queja de que las imágenes de Cristo presentes en la religiosidad popular, a lo máximo, son consuelo para los pobres por la opresión que sufren, pero encuentran ahí fuerzas para soportar la injusticia que se le impone, pero no les ayuda a luchar contra ellos. Y él mismo comenta, hay imágenes de Cristo que mantienen a los pobres en la miseria, en la obra Jesucristo Liberador, ¿no?, de John Sobrino. Y después, el Cristo Liberador tendría que desplazar al crucificado que paga por los pecados de la humanidad, o que es un mero consolador de los afligidos. Dirá otro autor como Vigil, ¿no? La tarea no es consolar a los crucificados, sino bajarlos de la cruz, ¿ya? Sin embargo, el mismo Marx, que tiene esa misma línea de crítica a la religiosidad popular, en el famoso texto en la crítica a
de la filosofía de Hegel, dirá aquella famosa frase y reconoce el valor consolador, aunque se queja de ello, ¿no? Dice Marx, la miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por la otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo en esta línea. Entonces, hay una valoración, sin duda. Ahora, tú no puedes simplemente quitar la esperanza consoladora cambiándola por la utopía, porque si se derrumba la utopía quedan sin pan ni pedazo, diríamos aquí en Chile, ¿no? Hay un tema fuerte. Eso marcó que en los años 90 vuelve a retomarse el valor de la religiosidad popular, que ya lo había hecho Puebla y después Aparecida, ¿no? Como un factor no solo consolador, sino motivador como consecuencia de esa esperanza que consuela, que da sentido a la vida, tener la capacidad de lucha y de aguantar la vida y de éticas de solidaridad como consecuencia de esa esperanza. La esperanza consuela, obviamente, porque permite superar la angustia del sinsentido. Fundar el sentido, que es la esperanza, permite felicidad a pesar del derrumbe de todas las utopías. Eso marcó que la segunda etapa de la teología de la liberación tiende a recuperar la esperanza con más fuerza, después de haber visto el derrumbe de las utopías, como vinieron las dictaduras militares y echaron al suelo todas las utopías que parecían tan inminentes, y quedamos en el suelo, con el fin de la crisis de esas teologías de liberación. Ahora, en esa esperanza, la religiosidad popular puede fundar también un llamado a la crítica al consumismo. Tiene el riesgo del pueblo que se refugie, y a que no hay utopías, refugiarse en el consumo, ¿ya? Y felices los pobres significa protesten contra el consumo, no se alienen en el consumo, en lugar de que no sea una alienación en la religión y en el consumo, mientras tanto, por el derrumbe de las utopías. Aquí hay un gran autor que es Albert Schweitzer, ya un alsaciano que estuvo los años, principios del siglo XX, era un gran teólogo, historiador, hizo una obra que se llama sobre la teología o la escatología consecuente, ¿no?, del año 1906, ¿no? Un hombre notable, fue premio Nobel de la Paz el año 1952 y dejó la teología y aprendió medicina para ir a practicar lo que llama él la teología, no solo teorizarla, entre los negritos, digamos, los pobres de Gabón, al lado del río Lambaréné, creando un hospital ahí donde él se instaló y pasó su vida. Y él había elaborado toda la perspectiva del Jesús histórico, como que con su muerte Jesús confió que Dios rompería el reino, pero fracasó, y inicialmente produjo la crisis original de sus discípulos también. Y entonces el resucitado no solo es la resurrección, es la irrupción del Espíritu de Jesús, que anima a la comunidad y que constituye el reino. Donde hay el Espíritu de Dios hay el reino, porque el Espíritu es amor. Donde hay amor hay reino de Dios, aunque no haya irrupción escatológica en forma de utopías de milenaristas, ¿no? Y dice en un texto, y termino con esto, dice: indudablemente, aun siendo personas que dejamos atrás la cosmovisión escatológica, las utopías escatológicas, no podemos, sin embargo, hacer otra cosa que desear la transformación de las condiciones de la sociedad humana en la línea del reino de Dios y trabajar en esa dirección. El Espíritu de Dios, que nos habla a través del no cumplimiento de la expectación escatológica,
no vino y no viene, no hay adventismo, el Espíritu de Dios que nos habla a través del no cumplimiento de la expectación escatológica del reino de Dios, nos exige eso. Pero nuestra fe en el reino de Dios debe permanecer como en el cristianismo primitivo, en el sentido que esperamos su realización no como consecuencia de medidas inteligentemente organizadas, expectativas, sino como fruto del poder creciente del Espíritu de Dios. También nosotros sabemos, en efecto, que la manifestación surgida de una necesidad interior del Espíritu del reino de Dios, del cual participamos por la muerte y la resurrección de Cristo, constituye la forma auténtica de trabajar por el reino de Dios, sin lo cual todo lo demás es vano, es pura expectativa, pero no es esperanza. Y aquí se aplica en el tema de la forma de profundizar la teología de la liberación, pasar de las expectativas utópicas a la esperanza como fundamento de la ética de alteridad. La ética es consecuencia de descubrir que somos objeto de gracia, de la esperanza, no su causa. Bien, eso sería el tema que quería hoy aplicar sobre la relación entre gracia y ética. Que estén bien.